Bienvenidos a todos a la sexta jornada de estas capacitaciones de enoturismo, de turismo del vino, organizadas por la Agencia Córdoba Cultura en el programa Capacitación más Turismo. Hoy tenemos una invitada también local, una cordobesa, Luciana Cuaino, sommelier, y hoy en esta segunda parte de este tercer módulo vamos a tratar el servicio del vino. Cómo es la mejor manera de disfrutar nuestra bebida preferida. Así que Luciana, como les dije, es sommelier, es traductora de inglés, es cordobesa y nos va a acompañar en esta presentación. La idea es que, bueno, como siempre, las preguntas las vayamos haciendo por escrito y en acuerdo con Luciana quedamos en que yo la iba a ir interrumpiendo para transmitirlas. Así que bienvenida, Luciana. El panel es tuyo y a disfrutar de tu ponencia. Hola Nora, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias al Gobierno de Córdoba, a Nora, principal responsable de mi convocatoria aquí. Y bueno, como anticipó ella, vamos a hablar un poco de lo que es el servicio. Yo ahora les voy a compartir la presentación para que nos vayamos guiando. Bueno, como anticipamos, vamos a hablar sobre el servicio del vino. Nora ya les comenté un poco, bueno, yo soy sommelier ya hace casi 13 años. Es mucho y también es poco en lo que es el camino del vino, mucho por aprender día a día. Y cuando me invitaron para hacer esta presentación, me puse a pensar en lo que era el servicio para mí y lo que es el servicio para la sommeliería. Sin ir mucho a lo que es el concepto del sommelier, creo que la mayoría de los que están escuchando esta presentación han estado en contacto o con un sommelier o con la palabra sommelier. Sommelier para mí es sinónimo de servicio en todo el aspecto, desde el cuidado del vino hasta el cuidado de la persona que lo va a degustar y hasta donde yo estoy trabajando, sea una vinoteca, un restaurante, una bodega, acá mismo en Córdoba o en otros lugares del país, pero siempre pensándolo como un servicio hacia el otro. Es un producto que hay que cuidarlo mucho y la persona que lo va a disfrutar lo tiene que percibir de la forma correcta, para que pueda disfrutarlo y sentirlo como se ha pensado desde el nacimiento de ese producto. Bueno, cuando hablamos de servicio, yo hablo de 4 conceptos que están muy relacionados entre sí. Pensamos en asesoramiento, pensamos en temperatura, pensamos en cristalería, en cómo servirlo, en cómo degustarlo, en cómo transmitir toda la información que nosotros vamos adquiriendo. Es un proceso que lleva tiempo y que vamos a ir aprendiendo. Hay que escuchar a la persona que tenemos enfrente para ir aprendiendo lo que es el servicio y qué nos va diciendo la otra persona que los va a probar al vino en sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy particularmente? ¿Cuáles son los temas destacados? Bueno, ¿qué es el servicio? Que más o menos estuve haciendo una leve introducción antes. ¿Cuál es la temperatura de servicio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos que prestar atención en esta característica? La cristalería, o sea, en el recipiente en que nosotros vamos a servir el vino, a dónde el vino se va a apreciar. ¿Por qué es importante servirlo siempre en algo que contenga ese líquido de forma correcta? Después vamos a hablar un poco de lo que es la degustación y los pasos, que esto es muy importante al momento de presentar un producto hacia las personas que lo van a degustar, ya sea vista, olfato, gusto, cuáles son el orden de estos pasos para apreciarlo mejor el vino. Y por último, vamos a hablar un poco de lo que es el maridaje, y nos vamos a concentrar en el maridaje regional, o sea, el maridaje por zona. Por supuesto, destacando a Córdoba como la región.
Bueno, servicio. Si pensamos en el asesoramiento, un sommelier o una persona que va a estar al frente de esta degustación o al frente de la presentación de un vino, por ejemplo, en una bodega, si no hay un sommelier, va a haber alguien de turismo que va a hacer el acompañamiento para recorrer la bodega y finalmente va a presentar los productos que tiene que saber asesorar y saber leer a la persona que tiene al frente. Cuando yo digo leer, muchas veces digo, a ver, ¿qué es lo que el cliente o la persona que lo va a degustar? Yo voy a hablar de cliente, pero hablo de la persona que está por recibir esa copa de vino o ese vino que nosotros vayamos a querer vender o servir. Por eso yo hablo de cliente, porque para mí es un vocabulario muy común, pero puede ser un aficionado del vino y va a una vinoteca o un restaurante, se siente un comensal. O sea, todas las personas que van a estar al frente de una copa, para mí es lo mismo. Yo los trato de clientes porque para mí es un trabajo, el trabajo del servicio del vino, por eso yo utilizo esa palabra. Asesoramiento va desde saber e indagar qué le puede llegar a gustar a esa persona, si probó alguna vez algún vino, si recorrió alguna vez alguna bodega, porque nosotros muchas veces recibimos gente, hacemos un tour o recibimos comensales en un restaurante y no en el apuro o en tratar de hacer nuestro trabajo, nos olvidamos de algo muy importante, que es hablar con esa persona para saber qué es lo que conoce y lo que desconoce. Entonces eso es muy importante y cada persona que va a llegar a nuestro lugar, restaurante, vinoteca, bodega, va a tener una experiencia previa o no. Entonces por eso para mí es importante y saber tomar esa información para después poder asesorar. Como les dije antes, yo particularmente lo que hago en el asesoramiento es explicar primero cuál es el producto que yo voy a hacer degustar. Si es un vino blanco, un vino tinto, contar cómo nació ese vino, contar cómo se sirve, servir el vino a medida que yo voy hablando y después irme para el lado de la degustación en cuanto a los pasos que yo les decía. Nosotros los sommeliers solemos evitar explicar lo que es la temperatura, la cristalería y el descorche, porque lo vamos haciendo o lo vamos preparando antes a medida que la persona lo va degustando. Entonces, ese asesoramiento simplemente es contar un poco el producto que yo tengo para degustar. Entonces, como les decía, tener acceso a la información y saber comunicarla. Los sommeliers tenemos que conocer mucho de lo que es el producto que vamos a degustar. Cuando digo mucho es dónde está ubicado ese vino, qué tipo de vino es, si tuvo algún proceso de vinificación distinto, para poder contar qué es lo que percibe esa persona. Porque no es lo mismo un terroir que esté ubicado en Córdoba, como tenemos, y a su vez, como lo han escuchado en otras presentaciones, es muy distinto en el norte, en el sur, o un terroir que está ubicado en Mendoza. Siempre va a variar, entonces es importante que nosotros tengamos acceso a esa información para después nosotros poder comunicarla a la persona y poder esa persona apreciar lo que nosotros le estamos contando en la copa. Y como les dije antes, saber lo que necesita el cliente y poder brindárselo. Si nosotros estamos en un restaurante y la persona que va a hacer el asesoramiento o va a tomar el pedido de lo que el comensal va a tomar y a comer, es muy bueno poder asesorar a esa persona en cuanto al maridaje. Si va a comer carnes, si va a comer pescado, pastas, y saber qué es lo que nosotros tenemos en nuestra carta de vinos para poder asesorarlo. Cuando vayamos a la parte de maridaje, va a ser muy interesante poder justamente brindar un maridaje en una región. Entonces, si viene alguien a conocer una bodega, se va a sentar a comer, si la bodega tiene la opción de un restaurante, y va a poder tomar, o sea, poder consumir todos los productos de esa región. Entonces, esa persona se va a llevar una experiencia que es también parte de lo que, lo que yo concibo como servicio, brindar una experiencia para la persona la vuelva a vivir
o se vaya muy contento, que es lo que todos queremos, ¿no? Y bueno, y esto es saber escuchar, de conocer, de escuchar a la persona que tenemos enfrente para que nos pueda brindar lo que necesita y nosotros dárselo en el servicio y por supuesto en el vino. Bueno, con respecto a la temperatura de servicio, yo hago mucho hincapié cuando hablo sobre los vinos a colegas o cuando estamos haciendo una capacitación, porque varía mucho la percepción del producto, varía mucho la percepción del vino. Yo acá les puse un rango de lo que es blanco. Cuando tiene un asterisco en lo que es blanco, incorporamos también a los vinos dulces, blancos o tintos o rosados, que van desde los 8 grados a los 10, el rosado igual. Esto es lo que decimos fresco o frío. ¿Qué pasa con los vinos blancos? La columna vertebral es la acidez. Entonces, si nosotros servimos un vino blanco a una temperatura más elevada de la correcta, la acidez, el alcohol se va a sentir más presente en nariz. En cambio, en los tintos, si nosotros utilizamos la temperatura de un blanco porque se nos pasó de frío, porque estuvo en heladera, o porque tenemos una cava eléctrica y le tenemos una temperatura baja, a diferencia de los blancos, lo que vamos a percibir como molesto va a ser el tanino, lo vamos a sentir más verde o más amargo, al igual que el alcohol. Entonces, se van a enmascarar ciertos aromas, porque la temperatura lo que hace, yo siempre trato de dar un ejemplo, cuando nosotros tenemos la comida que la sacamos de la heladera en un recipiente y lo ponemos en el microondas, y empezamos a calentar esa comida, solo nosotros vamos a ir sintiendo esos aromas que se van desprendiendo. Bueno, eso hace la temperatura cuando se empieza a elevar. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando se eleva mucho, pasa esto en lo que son los tintos, y en los blancos, al revés. En cuanto más frío, menos vamos a percibir los aromas. Ahora, si nosotros estamos enfrente de un vino blanco, podemos percibirlo con que tiene una acidez muy elevada o tiene algún defecto, bajarle mucho la temperatura ayuda a que el servicio nosotros no lo vamos a percibir. Este cuidado de la temperatura es muy importante al momento de servir el vino, sobre todo cuando vamos a hacer una degustación. Si tenemos un servicio muy grande, de mucha gente, yo suelo recomendar a los blancos, en lugar de servirlos a 8, que es la temperatura correcta, bajar un poco más los grados y servirlo a 7 o a 6 grados, que en copa el vino, pasando 15 minutos, va a ir subiendo esa temperatura y se va a terminar de apreciar como corresponde. Los tintos también tienen un asterisco, yo lo dejé acá. Algunas personas hablan un poco sobre la temperatura ambiente que toman el vino tinto, pero recordemos que la temperatura ambiente promedio siempre es 21 grados. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, es muy elevada la temperatura, entonces pasa esto, sentimos el vino más fuerte, más astringente, con más presencia de alcohol, y sentimos que el vino es muy fuerte, que es, digamos, uno de los adjetivos que más utilizamos al describir los vinos tintos cuando lo percibimos de esta forma. Cuando bajamos la temperatura, que un buen truco o un buen tip es no usar una frapera con hielo y agua y poner el vino tinto ahí 15 minutos. Si nos olvidamos de poner el vino en la heladera, que es válido, utilicemos ese recurso para poder enfriarlo y llevarlo a 18 grados o 17. Algunos vinos tintos que son muy ligeros, que no tienen paso por roble, que son muy frutados, que están pensados para ser consumidos a 15 grados, hagan la prueba, usen esa técnica de ponerlo en la heladera. Si no lo pueden poner 45 minutos antes de consumirlo, pueden utilizar lo que les dije, la frapera, dejarlos ahí, abrirlo e ir tomándolo, y van a ir viendo cómo la temperatura va ayudando a la percepción del vino de forma adecuada. Por último, los espumantes. Ahí sí, la temperatura juega muchísimo en contra. Si nosotros no lo servimos, no lo descortamos sobre todo,
a la temperatura adecuada, que es entre 5 y 6 grados. Porque pasa que a una temperatura muy elevada, el descorche, podemos sufrir accidentes, que bueno, ha habido casos, videos, ya les voy a mostrar, pero en general, por ejemplo, si ustedes abren una botella, están en una degustación, reciben un cliente, después viene otro grupo de clientes, no hay ningún problema, utilicen el mismo tapón que se utilizó cuando lo descortaron, lo ponen y lo dejan en la heladera al vino. Inclusive ese mismo vino puede estar hasta 4 días en la heladera con el mismo tapón. Si tienen otro accesorio que son bombas donde quitan el oxígeno que queda en la botella cuando se abre, mucho mejor, se preserva mejor y lo pueden reutilizar. Una vez abierto el vino y bien preservado a una temperatura adecuada en la heladera, puede durar hasta 4 días. Así que eso no hay ningún problema. Los blancos y los rosados, yo suelo servirlos una temperatura más baja. También pueden utilizar las mismas manos que nos van a transferir la temperatura corporal. Si ustedes agarran la copa se suele agarrar del tallo o de la base, justamente para que al cáliz, que es donde está el líquido, nosotros con nuestras manos no le transmitamos temperatura, no lo calentemos, y a su vez no dejemos marcados los dedos, donde la copa se pueda marcar, ensuciar, y eso hace también que el momento de la fase visual haya interferencias en la vista. Los que les comentaba del espumante, al momento del descorche, ya vamos a ver que hay diferentes técnicas, y que esas técnicas suelen no funcionar de acuerdo a la temperatura. Ya en los tintos y en los rosados no, digamos, se pueden poner en una frapera tranquilamente, y eso va a preservar la temperatura. No sé, Nora, si hay alguna pregunta con respecto a lo que es la temperatura. No, por ahora no. Está Bien. siendo muy clara. Bueno, yo muchas veces he recibido consultas con respecto a las famosas cavas eléctricas. Es una buena inversión si la pueden hacer, sobre todo si tienen mucho volumen de botellas en restaurantes o en bodegas, porque me mantiene la temperatura constante todo el tiempo. Entonces, si al momento de tener que abrir una botella que no teníamos pensado abrir en ese momento, está a la temperatura adecuada y no hace falta utilizar ningún recurso para hacerlo. ¿Cómo saber si esa temperatura es la adecuada? También es todo un desafío. Si no tienen los accesorios, vienen unos termómetros muy simples, en donde le colocan el termómetro adentro de la botella, les va a tomar la temperatura. Después vienen los termómetros que son como unas pulseras, son menos exactos, son digitales, son menos exactos, pero todo es válido. Lo importante, si se pasan de temperatura a más baja, no hay problema, porque justamente con este truco de abrazar al cáliz y agarrar la copa con la mano, hace que nosotros le pasemos nuestra temperatura. Y si no, esperar un poco, tratar de gustarlo con esa temperatura, pero después con el tiempo se va a ir levantando unos grados y lo vamos a poder percibir bien. En los restaurantes suele pasar que no hay espacio para poner estas cavas eléctricas, o es una inversión importante. Muchas veces es imposible tener todos los vinos a una temperatura correcta de servicio. Lo que yo recomiendo hacer es, siempre que un comensal vaya a pedir un vino blanco, el vino blanco se sirve adentro de la frapera y se descorcha dentro de la frapera, y la frapera queda en la mesa auxiliar o en la mesa principal donde está el comensal, y se deja un cristal para que la persona que lo vaya a servir seque la botella y no moje el mantel o moje los platos o lo que haya en la mesa.
Con respecto a los vinos tintos, si son de estas características, como yo le decía, jóvenes, frescos, frutados, también se pueden servir en la frapera. Lo descorchamos y después, a pedido del comensal, se puede poner la frapera con hielo. Siempre es más agua que hielo. Y lo dejan ahí para servir y se va a ir refrescando a medida que va pasando la noche, digamos, en la cena, digamos, cena, almuerzo o lo que vayas a hacer. Pero eso es un buen, digamos, eso habla bien del servicio en cuanto a pensar en la temperatura del vino, porque hace el cuidado del producto. Entonces no está mal servir el vino tinto en una frapera y no está mal ofrecerlo. Si la persona pide hielo, también le vamos a ofrecer hielo. Yo recomiendo que si no tienen tiempo para enfriarlo ni en frapera, ni en cava eléctrica, ni en heladera, pueden poner unos cubos de hielo siempre que sea agua mineral o que no tenga, no de grifo, que no tenga ningún otro aroma. Revuelven un poco la copa, la giran un poco, que el hielo empiece a tomar, digamos, a hacer su trabajo que es enfriar el líquido y después los retiran. Porque ¿qué pasa? Si dejamos el hielo más tiempo, se va a derretir, ahí sí va a cambiar la percepción del producto, porque no va a ser lo mismo de lo que estaba en botella, porque va a tener un agregado que es el agua. Nora, apareciste en pantalla. Aparecí. No, hay dos preguntas, una que creo que le estás Sí. respondiendo, que es qué copa o vaso son los adecuados para servir un buen vino. Ahora lo vamos a ver. Exactamente. Y la otra es que dice, me parece interesantísima esta pregunta, muchas veces los vinos abiertos de un día para otro se desarman. ¿Dura realmente 4 días una vez descorchados? Mira, no sé quién es la persona que lo pregunta, no Perdón, habré... Sí, Marcos hizo la primera pregunta y Carlos David Ricci la segunda. Carlos. Marcos, ahora te respondo en lo que es cristalería, me adelanté en la presentación, pero, y Carlos hizo la pregunta con respecto a esto. Mira, Carlos, yo hice la prueba, de hecho tengo un vino tinto que abrí, no lo terminé, y la verdad que cerrándolo con el mismo corcho o utilizando esto, son unos tapones que vienen para todos, son más finitos, entonces entran en todas las botellas, porque ¿qué pasa? Muchas veces cortamos, el tapón no es de corcho natural, se suele hinchar, es más plástico, entonces cuesta volverlo a poner. Pero si tenés este accesorio, lo tapás bien y lo pones en la heladera, y la verdad que yo he probado y sí, han durado 3 días tranquilamente. Yo Hay también. hay algunos sommelier muy conocidos que dicen que es como en los guisos, que mejoran al día siguiente el vino, pero sí se puede preservar tranquilamente. Probablemente el vino que vos hayas dejado en la heladera sin saber ya antes, al momento del descorche, haya estado un poco desarmado y no ha aguantado ese contacto con el oxígeno de 24 horas, pero es poco probable. Así que hace la prueba, trata de guardarte un poquito de vino en la botella y guardarlo y vas a ver que va a funcionar. Con relación a Mira, este tema, sí, Carmen agrega, dice, sí, los vinos naturales y sin sulfito, ¿también duran ese tiempo? sí. A ver, la mayoría de los vinos tienen sulfitos y no necesariamente es una característica que tengan que tener para que lo podamos guardar como yo le estaba diciendo ahora. No me quiero meter mucho en la parte de sulfitos y no sulfitos para no ser tan técnica, después se lo podemos preguntar a Gaby, pero que tenga o no tenga sulfitos, o muy poco, una proporción muy poca, no va a modificar dejarlo abierto un día bajo una temperatura de heladera. No pasa nada en frío. Lo que sí yo no recomiendo es que lo abran, lo dejen al lado en la cocina, que seguramente va a haber 22, 23 grados, en verano van a llegar a 30, ahí sí pueden sufrir modificaciones a nivel de percepción,
gustativos, al igual que una vez me pasó a mí, dejarlo más tiempo en el freezer y se congeló. Entonces, cuando vayamos a tomar vino y vayamos a preocuparnos por la temperatura y después por dejarlo en botella un día, nos acordemos de estas dos cosas, de no dejarlo afuera, dejarlo en la heladera, y de no dejarlo en el freezer que se congela. Y la respuesta de Carlos, ahora justamente iba a hablar sobre lo que es la cristalería, o sea, qué copas utilizar al momento de degustar. Acá quiero ir por dos caminos. Uno, en lo que es la parte más profesional, lo que solemos encontrar en vinotecas o en bodegas cuando vamos a una cata guiada, a un recorrido de alguna bodega, y lo que normalmente encontramos en restaurantes o incluso en lo que podamos llegar nosotros a invertir para tener en la casa, en nuestras casas. A la derecha van a encontrar una copa que se llama AFNOR, es una copa que está internacionalmente, digamos, estandarizada, aceptada y utilizada, perdón, para las degustaciones. Para algunos les parece un poco incómoda, porque es más chica de lo normal, pero es lo que se utiliza para degustar. Este tipo de copa es muy útil, como yo les decía antes, para hacer degustaciones, digamos, más profesionales. Utilizan todos los enólogos de hacer sus degustaciones cuando están en bodega, cuando van a algún concurso, los mismos sommeliers que están participando en concurso utilizan esta copa. Como les dije, se llama AFNOR y mundialmente se conoce, mundialmente se utiliza, así que no está mal incorporarla a una cata, porque no es que nosotros vayamos a servir menos, o sea, en realidad se sirve menos líquido, pero es la cantidad que se recomienda al momento de degustarlo. Ahora, si nosotros tenemos que pasar digamos, a una degustación donde ya hay pasos para una comida, por ejemplo, ya esta copa no la vamos a utilizar, vamos a utilizar otro tipo de copa, que podría ser la que está a la izquierda, al lado de la copa para espumante, que es una copa, yo elegí este tamaño. ¿Por qué? Porque es una copa que la podemos utilizar para blancos y para todo tipo de tintos. Cuando hablamos de cristalería, digamos, cada vino tiene su propia copa para degustar. De hecho, solemos utilizar nombres que tengan que ver más con las zonas de Francia, si es de Burdeos, si es de Borgoña, si estamos probando un Pinot Noir o un Cabernet. ¿Por qué? Porque el tamaño del cáliz influye mucho en la percepción que nosotros tenemos de ese vino. Solemos utilizar cáliz más anchos para vinos que tengan un poco más de estructura, y cáliz más chicos, como por ejemplo para los vinos blancos, donde tenemos que preservar un poco más esos aromas, que son más volátiles y suelen irse, digamos, de la copa más rápidamente. Como no podemos tener en un restaurante cada copa para cada uno de los vinos, podemos contar con una copa para tinto, una copa para blanco, y yo les puse esta opción de estos vasos sin el tallo, que es una copa sin tallo, que es una buena opción para poner agua y distinguir, digamos, que este recipiente es para ese tipo de líquido. También se puede poner vino tranquilamente, pero es más para un evento social y no tanto para algo más profesional, justamente por lo que le decía antes, que eso lo debemos agarrar con la mano y, bueno, se mancha la copa y le transmitimos nuestra temperatura. Al momento de degustar los espumantes, técnicamente se utiliza esa copa AFNOR que yo les decía, ahí mismo también
porque si ven, también es muy parecida a la copa de espumante. ¿Por qué? Porque, digamos, la parte de arriba, como yo les digo ahí, que la parte de arriba tiene que ser más angosta que el centro, es justamente para que los aromas no se volatilicen tan rápidamente. Entonces, ese ancho de ese cáliz está estandarizado para poder apreciar espumantes y vinos tranquilos como blancos, dulces y tintos. En cuanto a la cantidad de nosotros de vino que vayamos a servir en estas copas, si es una degustación que nosotros vamos a probar muchos vinos, por ejemplo 5 o 6, y va a ser una degustación rápida, donde no va a estar, donde no va a haber un maridaje, donde no va a estar incluida una cena, o una comida con pasos, o un almuerzo, utilizar la copa AFNOR es una de las mejores opciones, porque nosotros servimos a la línea del Ecuador, que es en la parte más ancha del cáliz, es un poquito más abajo de la mitad. Siempre lo digo así como para que se entienda que es la línea del Ecuador, e inclusive podemos servir un poco menos, para que la persona que le vaya a degustar tenga la posibilidad de probar dos sorbos por vino. Está bien para hacer una degustación adecuada. Ahora, si no contamos con esas copas y contamos con la copa tradicional de un cáliz más ancho, como la que tenemos a la izquierda, para una cena, sí, la cantidad de vino que se debe servir, si es hasta la línea del Ecuador, ya si es para una degustación, es mucho menos. Por lo general, el vino que se desgusta y se pasa a otra muestra o a otro vino, suele desecharse. Entonces, digamos, para evitar que suceda eso, yo siempre recomiendo servirlo adecuado para una degustación y no servir de más. Y en cuanto a los espumantes, no se sirve en la línea del Ecuador, se sirve más arriba, casi dejando 1,5 centímetros hasta llegar a, digamos, a la parte de arriba de la copa. Si ustedes tienen que pensar en invertir en comprar copas, yo les puse 4 opciones que me parece que son las más genéricas y que es lo más correcto el momento de degustar o servir en enotecas y bodegas, que es una buena opción. También, como les dije antes, el espumoso también se puede servir ahí. Ahora hay una tendencia de degustar justamente este tipo de vinos en copas con cáliz más anchos y no en la tradicional de servicio, porque perdemos mucho la capacidad de poder oler los aromas. No tanto ver la burbuja, su persistencia, cómo la sentimos en boca, que eso no influye en qué recipiente lo vayamos a tomar, pero sí influye la capacidad de poder percibir la parte aromática. Así que eso está muy bien. Y para lo que es restaurantes o algún servicio que vaya a haber comidas, yo recomiendo siempre tener un vaso o una copa para el agua y una copa digamos, estándar en este tamaño para lo que es blanco y tinto. Ahora, la cristalería también incluye no solamente, bueno, servir el vino en este recipiente, sino también prepararlo a las copas. Las copas tienen que estar limpias y tienen que estar faginadas. Y para faginarlas lo hacemos con agua y alcohol, el alcohol diluido en agua, y un cristal, que es una tela especial, para poder faginarlo. No lo sugiero hacer con ningún tipo de papel como servilleta, porque suele quedar justamente o el olor al papel de la servilleta o pedazos de papel pasado, y la verdad que eso sí se percibe, sí se transmite al líquido, esos aromas. Y además, si la copa está sucia, al momento de la degustación de la parte visual, se suele ver esas impurezas. Entonces es muy importante que esté toda la cristalería preparada. En una degustación vamos a, o si se puede, poner
copas por cada uno de los vinos que vayamos a degustar. Y si no, vamos a arrancar siempre por los vinos blancos y después por el vino tinto. Y acá debemos tener, los sommeliers deben preparar, digamos, todo esa mise en place de cristalería, con un recipiente para poder desechar. Nosotros le decimos spitter para aquellas personas que no tragan el vino, simplemente escupen cada muestra, y si no, una frapera para poder desechar el vino entre muestra y muestra. Cuando estamos degustando blancos y probamos, por ejemplo, 2 blancos, yo recomiendo no enjuagar la copa entre muestra y muestra, porque le vamos a estar agregando agua a la copa. Y la verdad que no hay mucha diferencia, porque estamos consumiendo, vamos a probar el mismo tipo de vino que es blanco. Cuando pasamos del vino blanco al vino tinto, hay 2 opciones. O ponemos un poco de agua, le enjuagamos y le desechamos en la frapera, o podemos avinar la copa, que es agregar un poquito de ese vino tinto que vayamos a probar, hacer un giro con la copa y desecharlo. O el que quiere lo puede tomar, no hay ningún problema. Así vamos a limpiar la copa y la vamos a preparar para la siguiente muestra. Pero siempre tiene que haber agua justamente para limpiar la boca entre muestra y muestra, o para limpiar las copas. También tiene que haber algún alimento neutro, pan o galletas, tratar de que no haya nada saborizado para que no influya en el sabor. Esto siempre es una cata técnica, lo aclaro, porque muchas bodegas ofrecen esta opción de degustar los vinos y siempre con algún acompañante, ya sea o embutidos o quesos, y esos quesos o esos fiambres sí tienen un sabor donde me van a influir en el vino, pero eso es parte, digamos, de la experiencia y del acompañamiento con la degustación. Y para lo que es restaurantes, está la opción siempre, si se puede, que es lo más correcto, de siempre, digamos, tener el vaso o la copa de agua más chica que la copa de vino. Antes era al revés, antes la copa más grande era la copa del agua y la copa del vino era la más chica. Bueno, ahora hay una tendencia hace muchos años donde ya se utilizan otros tipos de recipientes, como los que yo les puse a la izquierda, que es este vaso sin tallo, esta copa sin tallo, donde, bueno, es un poco más adornada, más estética, y viste mucho más la mesa. Pero yo creo que con estos 4 elementos, el vino se va a apreciar muy bien, y créame que hay empresas que se dedican a hacer copas de cristal, que es el material más recomendado al momento de degustar, no el vidrio, por supuesto, y han hecho pruebas de poner el vino en un vaso, poner el vino en un vidrio más fino, y hasta ponerlo en un vaso de plástico, en estas copas de cristal, y cambia muchísimo la percepción. Cambia mucho los aromas y cambia mucho cómo se aprecia el vino. Entonces, es un detalle no menor al momento de pensar en el servicio de nuestro producto para el cliente. Nora, volviste a aparecer en acción. Una pregunta que me tiento de responder por escrito, pero ¿qué es lo más correcto? ¿Sostenés la copa del tallo o del cáliz? Dice Marala. Bueno, lo correcto es del lo correcto es del tallo o de la base. No se recomienda sostenerla del cáliz por estas 2 razones que yo decía antes. Primero, porque con los dedos vamos a transmitir temperatura, y segundo, vamos a ensuciar, vamos a dejar marcas en la copa que no quedan muy estéticas. Más si todavía no hemos pasado a la parte visual de probar el vino, es mejor sostenerla de esa forma. Más seguro el tallo, para el que no esté muy canchero, y si no, de la base también es bastante cómodo. Pero esa es la forma de sostener la copa. Ya la de agua no hay manera, la de agua se sostiene como un vaso, así que en eso sí, está acertada la mano. Bueno,
Lo próximo que... Recuerden siempre... vamos a hablar un poco sobre descorche. También un tema que hay que tener en cuenta al momento de servir el vino. Para hacer un buen descorche, un vino tranquilo, o sea, un vino que no sea un espumante, básicamente yo siempre recomiendo tener un buen sacacorcho. Hay muchos que son muy lindos estéticamente, pero no son prácticos, o sucede que la persona no lo sabe usar y se quiebra el corcho o no termina de salir completamente, hay que utilizar otro sacacorcho para poder sacarlo, se desgrana el corcho y caen esas partículas en el líquido. Entonces, teniendo un buen sacacorcho, vamos a por lo menos evitar o tratar de evitar esos problemas. Yo recomiendo el clásico sacacorcho de 2 tiempos, que tiene una cuchilla, que hay que tener cuidado, se utiliza y se cierra, el tirabuzón, que es lo que introducimos en el corcho, y los 2 tiempos. Cuando descorchamos un vino blanco en servicio, siempre se descorcha en frapera, para evitar que el vino esté un tiempo, que va a ser el tiempo que yo lo voy a descortar, fuera del contacto con el frío, que es para evitar que se vaya aumentando la temperatura, y yo siempre voy a descortar con la etiqueta mirando hacia la persona que yo le voy a servir. Y si es un vino tinto, y lo vamos a poner después en la frapera, siempre lo vamos a descorchar fuera de la frapera, para que justamente la etiqueta no se vaya mojando y se deteriore. No les voy a descortar en vivo, porque no sabíamos cómo, si iba a salir bien o no, pero... dijimos que si había tiempo al final lo hacíamos. Bueno. No te retractes, que es parte del acuerdo. Bueno, o sea que va a haber tiempo, después me voy a tocar de descorte. Bueno, no, a ver, si tenemos que pensar en un descorche prolijo y al frente de clientes, va a haber algunas cosas que vamos a tener que sí o sí seguir y tratar de evitar. Una de las cosas es sacar toda la cápsula. No se debe sacar toda la cápsula, se debe simplemente cortar la cápsula en uno de los bordes que tiene el pico, digamos. Ustedes lo cortan, hacen primero un corte circular y después un corte transversal, y después sacan esa cápsula, ese capuchón de la cápsula, lo sacan y debe quedar parte de la cápsula porque viste la botella y porque también evita que si nosotros en el servicio se cae una gota, probablemente toque primero la cápsula y no la etiqueta para que no se manche o no caiga una gota de vino, sobre todo si es tinto, en algún mantel o en el plato o en la copa. Después vamos a introducir el tirabuzón. Yo acá sí les traje un corcho porque lo quiero mostrar, porque es más fácil explicarlo haciéndolo. Cuando ustedes introducen el tirabuzón, siempre lo tienen que introducir de la mitad un poquito por el costado, y después ahí comenzar a girar el sacacorcho hasta que finalice la última vuelta, y ahí utilizar los 2 tiempos. Primero utilizamos este tiempo, sacamos hasta un poquito más de la mitad del corcho, siempre inclinando, y después apoyamos sobre el pico de la botella el segundo tiempo. De esta forma evitamos ruidos que no son correctos al momento del servicio, y lo hacemos en 2 veces para también evitar que el corcho salga con más presión o se rompa, y tengamos que después utilizar otra técnica para poder sacar el corcho. Una vez que sacamos el corcho, siempre tenemos que evitar tocar con nuestras manos la botella o el mismo corcho que sacamos. Siempre recordemos que nosotros estamos manipulando un alimento, que ese alimento lo va a probar una persona, y nuestras manos no deben tocarlo. Siempre se saca el corcho, se lo muestra al comensal o a la persona a quien le abrimos el vino para que lo vea. Siempre es lindo después guardarse el corcho, si es una botella importante, si es algo de recuerdo, así que se lo dejamos en la mesa y procedemos a servir. Y acá sí estamos
en un restaurante donde en la mesa hay varias personas y una persona me pide el vino, yo al momento de servir tengo que primero hacérselo degustar a esa persona. Cuando esa persona lo prueba y me da el ok que el vino está bien, yo sigo sirviendo a los demás comensales y termino con esa persona que lo pidió recargándole la copa. Damos una degustación, servimos a todas las personas por orden y, digamos, y después cada uno lo va probando, no hace falta que nadie apruebe. Por lo general lo que podemos hacer, y lo que debemos hacer también los sommeliers, es servirnos una copa, para por supuesto probarlo. Siempre los vinos que nosotros vayamos a degustar, más si estamos trabajando continuamente en una bodega, ya conocemos el producto, así que es poco probable que lo necesitemos hacer antes de probar el vino. Si la botella está abierta, yo siempre recomiendo que antes de recibir a la gente para esa degustación, lo probemos al vino, porque puede pasar lo que nos preguntaban recién, que se desarmó ese vino en esos 2 días que estuvo guardado, no aguantó esa guarda con el corcho y en la heladera, y pasa esto de que lo vamos a servir y no es lo correcto. Entonces, ahí sí lo tenemos que sí o sí probar, porque nosotros somos después quien vayamos a comunicar y explicar esa cata, entonces tenemos que brindar un producto adecuado. En los restaurantes estaría buenísimo que podamos probar el vino, si es algo que nosotros no conocemos, pero no es lo correcto, se sirve, el comensal nos da el ok, se deja la botella y después recargan cada copa la persona que está en la mesa. Nosotros no podemos probar, a menos que haya algún problema con ese vino, y si nosotros nos acercamos con nuestra copa, nos servimos un poquito y lo probamos para ver si realmente tiene un defecto y así cambiar la botella. Y ahí es cuando nosotros lo podemos probar en ese servicio del vino. Yo les quiero mostrar un video, que esto hace alusión al tema anterior de la temperatura. Muchas veces, yo creo que este video es conocido, salió mucho en las redes. Ahora se los voy a mostrar. Que al abrir un espumoso y sacarle la canastita de metal, siempre tiene que tener el pulgar arriba, porque se puede piantar el tapón y ahí hacemos un desastre. Luego hacemos un esfuerzo de rotación sostenido, dejamos salir un poquito ese gas que posee el espumoso. Bueno, acá ¿qué pasó? Venía todo perfecto, la teoría del descorche. El consejo que dio el señor está muy bien. Ustedes cuando vayan a sacar el bozal de los vinos espumosos, desaflojen, o sea, den los giros que tiene el bozal, pero nunca dejen de sostener el corcho y sostener el bozal con la mano. ¿Por qué? Porque la presión, si está caliente ese espumoso, que es lo que pasó acá, y no se sostiene, suele salirse el corcho y puede generar un accidente que ha pasado. Yo traje, este video lo edité, porque después esta persona, bueno, sigue con un par de palabritas poco profesionales, digamos. Encima estaba en vivo esta persona haciendo toda una demostración. Justamente lo que le pasó fue eso, la temperatura al momento de descorcharlo. Si este espumoso hubiese estado a la temperatura correcta de 5 grados, poco probable que pase esto. Y si nos llega a pasar, lamentablemente, tenemos que cambiar toda la botella porque, nada, perdimos mitad del líquido descorchándolo. Entonces, digamos, lo correcto es servirlo, que no haga ruido el descorche. Es una técnica que a mí me cuesta, que es no girar el corcho, sino girar la botella inclinada. Hay corchos que están más duros que otros, pero bueno, si la técnica esta no sale, simplemente girando el corcho, haciendo un giro, generando presión y corriendo el corcho por un costado, hace que el ruidito que nosotros vayamos a tener no sea el de la explosión, que es un ruido que es muy lindo en eventos sociales con conocidos,
pero en el servicio ese ruido no es el correcto. Tiene que hacer un ruido como un chorrito de soda, así nada más. Pero bueno, es alusivo este video justamente para tener en cuenta que cuando sucede esto es porque el espumoso estuvo a una temperatura más elevada que la correcta al momento de descorche. Luego tenemos algunas Sí. preguntas. Marcos Barrera, que es de San Marcos Sierras y que nos acompañó desde la primera jornada, nos hace dos preguntas que tienen que ver con esto. La primera dice, entiendo que quiere decir de qué lado se sirve bien el vino y a cuántos centímetros de la copa. Y dice, y hay comensales que te piden ese ruido que hace cuando lo destapas. Sí, a ver, Marcos, yo cuando explico, digamos, el descorche y hago mención al ruido, siempre hablo desde el lado profesional del servicio y de lo que los sommeliers debemos hacer, ese deber. Pero después está que mucha gente le gusta el ruido, le gusta cuando se descorcha, hasta los vinos tintos tranquilos, cualquier vino que haga ruido, el corcho cuando sale de la botella. Está perfecto, está totalmente aceptado y eso es también parte, digamos, del folclore de descorchar. Hoy tenemos muchos vinos blancos que están en tapa rosca y que, bueno, toda esta ceremonia del descorche no la podemos hacer porque simplemente abrimos la botella con una tapa rosca, que paréntesis es un excelente, digamos, producto. Todos los vinos que tienen tapa rosca son mucho más sencillos para guardar, los podemos poner acostados en la heladera, no hace falta que los tengamos parados, no tenemos que buscar otro accesorio para poder taparlo, si el corcho se hinchó y no lo puedo poner de nuevo en la botella, o sea que la tapa rosca para mí es fantástica en todo sentido, desde el servicio, evitamos que se rompa el corcho si nos sale mal el descorche, hasta preservar el vino. Con respecto a la cantidad, yo en cuanto a centímetros, no te puedo decir bien cuántos centímetros son. Sí se habla siempre de la línea del Ecuador, que es un poquito más abajo que la parte más ancha del cáliz, y que también tiene todo un porqué esa cantidad. Si yo sirvo más vino de esa medida, y yo empiezo a girar la copa, a airear el vino, solemos derramar líquido, y que, digamos, es algo totalmente innecesario. Y además, cuanto más líquido, no solamente la copa va a ser más pesada al sostenerla, que lo tenemos que hacer del cáliz y del pie, sino que también el vino se va a calentar más rápido porque no lo vamos a consumir en un tiempo corto, digamos. Bárbara la respuesta, pero entiendo que era otra también la consulta, que era cuántos centímetros de la copa al servicio. Ah, perdón, yo te entendí. No, entiendo yo, puede ser las dos cosas, pero estuvo Bárbara la respuesta, también es oportuna. Mira, al momento de servir, a ver si tengo acá, al momento de servir, tengo acá un vino, lo vamos a... y tenemos la copa, digamos, no hay una cantidad específica de distancia entre la copa y lo que sí no debe suceder es que el pico toque la copa al servirlo. Ni por el ruido, ni porque nosotros podemos romper la copa, y no es lo correcto. O sea que cuando nosotros acercamos, serán unos 5 centímetros como para poner una distancia adecuada, no tampoco tirar desde una distancia más larga el líquido porque va a salpicar. Yo siempre recomiendo usar cortagota, eso también ayuda muchísimo al servicio para que si lo hacemos desde una altura más alta de la copa, no salpique y sea más prolijo servir el vino. También pueden utilizar los cortagotas, que son unos, como si fuesen unas argollas, que lo ponemos en el pico. Esos son un poco más viejos, ahora vienen unos círculos de acetato que
doblamos y los ponemos, quedan muy prolijos. Si no, simplemente si están más cancheros y lo saben hacer, al girar la botella se corta la gota y no derrama. Pero tiene que haber una distancia que la botella no toque la copa. Bien. No tengo la distancia exacta. Dice, un montón de preguntas. Dice, ¿dónde está? ¿Cómo sabemos si el vino está picado a la hora de probarlo? Bueno, en aroma lo vamos a sentir ácido de más, y en boca, que es para mí lo más fácil de detectar, vamos a sentir similar a un vinagre, o sea, bien ácido. La acidez la van a sentir al costado de la lengua, que pincha, y a medida que ustedes van probando los vinos se van a ir dando cuenta que esa acidez excesiva o ese aroma o sabor asociado al vinagre no es el correcto. Ahí estamos hablando de un vino picado. Cuando me recuerda a un vinagre en aroma y en boca sobre todo. ¿Hay más preguntas? Sí, para un segundo. Aquí. No, es que estaba revisando, tenés también en YouTube, así que ya vamos a pasar. Dice, ¿alguna sugerencia, Carmen? ¿Alguna sugerencia para los espumantes que vienen con tapa corona? Bueno, no sé, sugerencias que es... Sí. A ver, acá tengo un tapacorona justo. No estaba preparada la pregunta, tengo de casualidad. No, el tapa corona, para los que no saben, es esto, que esta tapa se pone antes de hacer poner el corcho de espumoso, antes de poner el segundo licor, que es el que me va a medir la cantidad de azúcar que va a tener, el estilo de espumoso que vamos a tener, si es nature, brut nature. Entonces, al momento de la segunda fermentación se pone esta tapa corona. Para descorchar este tipo de espumoso, lo que tenemos que hacer es siempre ponerlo boca abajo, para que las lías, todas las levaduras muertas del proceso de la segunda fermentación, queden en el cuello de la botella, queden acá. Esto después pasa un proceso de, se congela, frío, para que después cuando se saque esta tapa, que viene una herramienta para sacarlo, salga el tapón de las lías y automáticamente se pone el corto. Yo lo he probado, tiene que estar bien frío y se saca muy rápido. Va a quedar algunas partes sólidas, las lías van a quedar después en la botella y se va a desperdiciar un poco de líquido, porque bueno, lo hacemos rápido, sale, no al estilo del señor en el video, pero vamos a desperdiciar un poco de vino. Justo tenía un tapacorona que tiene un proceso para descorcharlo, no es tan simple como el otro, hay que tenerlo boca abajo, unos pupitres, para que las lías caigan. Bárbara, que además nos advierte que la página de formación está caída, y sí, lo he comprobado, ya voy a averiguar qué está pasando, seguramente mantenimiento o algo. Bárbara pregunta, en algunos tutoriales indican que para servir espumoso se puede tomar la copa para servir y luego colocarla en la mesa, ¿es correcto? Sí, la idea siempre es no tocar la copa, dejarla quieta, o si la tiene el comensal en la mano, servirle directamente ahí. A mí una vez me supo comentar un sommelier que participó en concursos de servicio, que son muy difíciles, y le tocó servir el espumante, y digamos, no tiene que tocar las copas, tiene que servir la misma cantidad en todas las copas de una sola vez. Eso es el servicio correcto. Ahora, estamos en un contexto mucho más relajado, por supuesto que se puede agarrar la copa, siempre del tallo o de la base, nunca del cáliz, y además cuanto menos contacto nuestras manos tengan con una copa que no pertenece a nosotros, mucho mejor, no solamente por ahora por el COVID, sino en general, porque es más estético y mucho más, digamos, limpio al momento de hacer el servicio. Pero bien. Sí, lo pueden agarrar tranquilamente.
Luz y Ana dice, soy Rosana de Cruz del Eje. ¿Qué opinión tienes sobre los vinos en lata? ¿Se podría usar para una degustación? Uf, qué pregunta. Yo me pongo en Eh, modo. no, justamente lo estuve hablando la semana pasada también con un amigo, colega, de empezar a, es una opinión muy personal, ¿no? De incursionar en otros tipos de envases para ciertos productos. Yo creo que no todos los vinos están pensados para ponerse en un vino en lata. Creo que están pensados para un segmento de producto y para un determinado público, un determinado consumidor. Hay mucha competencia con la cerveza, eso es indudable. Es clásico ese envase para las cervezas o las gaseosas. Y yo creo que funciona muy bien, es una cantidad aceptable para tomarla en un vaso o 2 vasos. Yo creo que productos como tintos que se toman frescos, jóvenes, blancos, inclusive tenemos opciones de rosados, dulces o vinos también dulces en general. Parece que va muy bien como envase. No creo que vaya a salir al mercado algo que no haya sido probado para que se preserve el líquido. Lo que sí, no son recipientes aptos para la guarda. Entonces, el vino que ustedes vayan a consumir, que está en lata, consúmanlo dentro de los 6 meses, año, desde que se envasó, y esa información la tienen porque la brinda el mismo envase. Así que yo estoy a favor de todo lo que sea innovación, y me parece que no es, igual que la tapa rosca, no es sinónimo de nada de mala calidad, es un sinónimo de un producto distinto a la botella tradicional, que no va a cambiar, que se va a seguir consumiendo y que va a haber público para todo, pero tenemos que ir como ayornándonos y pensar en otras personas que no sean los que siempre consumimos el vino en una botella tradicional. Bueno, te voy sintetizando preguntas porque la verdad que hay un montón. Sofía hace referencia a esto, ¿no? Entre la diferencia de las tapas rosca y del corcho, que creo que ya lo dijiste, y si se puede relacionar con la calidad del vino. No sé si querés. No, se han hecho millones de pruebas. Nosotros, Argentina, somos un país que lo ha incorporado tarde, si se quiere, en lo que han sido las tendencias a nivel mundial. La mayoría de los vinos blancos de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, hasta inclusive vinos tintos jóvenes, el 90% está en una botella tradicional, pero con un cierre de tapa rosca. Y eso no necesariamente es sinónimo de mala calidad, ni de un vino, no, es un vino que está pensado para consumirse dentro de los 2 años, y con un sistema de cierre increíble. Les vuelvo a decir, es más fácil para descorchar, evitamos romper el corcho, lo cerramos y lo podemos poner en la heladera acostado o parado. No necesitamos otro accesorio para cerrar, para, digamos, poner, digamos, como yo les decía antes, esto si el corcho no me entra, digamos, otro tapón. Para mí es fantástico, y de nuevo, son tendencias que se están utilizando, que se utilizan, y que debemos empezar como a ayornarlos, de no asociar la buena calidad con lo tradicional. No, no van de la mano, digamos. Perfecto. Ahora es una pregunta que toca a tu lado esotérico. Dice Malala, ¿qué significa encontrar sedimentos de uva en el vino? ¿Y qué tanto hay de cierto que da buena suerte? No, lo de buena suerte no sé. Ahora, si llego a tener sedimento y vos me decís que da buena suerte, me los tomo todos. Para mí también es novedad. Sí, sedimentos, lo podemos llamar a todo lo que es partículas sólidas que podemos encontrar en el vino. Pueden ser sales, la misma borra, lo que yo les comentaba recién de los espumantes, esas lías, que son esas levaduras que murieron y que empiezan a decantar. Con el paso del tiempo, si guardamos un vino, yo les digo, mucho tiempo, empiezan a desprenderse, por ejemplo, todo lo que es color, ustedes van viendo que va a empezar a desvanecerse. Bueno, todo eso se va a transformar en partículas sólidas en la botella. Por eso lo importante es que si
vos tenés una botella que veas que tiene esas partículas sólidas, que ha sido una botella que ha estado mucho tiempo guardada, o inclusive tenés la posibilidad de tener un espumante con lías, como lo tengo yo, siempre poner la botella parada al momento de servirlo, unas 2-3 horas, para que eso decante y quede debajo y no en todo el líquido que al momento de servirlo lo vamos a tomar. Muchas personas les parece molesto, feo al tacto, al gusto, otras personas les parece fantástico porque habla de un vino que estuvo mucho tiempo guardado y que digamos, tiene toda una cuestión mística, como decías vos, pero eso ya tiene que ver un poco más que nada con digamos, el gusto personal. No suele haber en el mercado vinos que vayas a consumir jóvenes con estas partículas sólidas. Podés encontrar pegado en las botellas algunas sales, pero eso son cuestiones, digamos, químicas. Digamos, no es nada, no es ningún defecto que lo encuentres. O borra pegada en el vidrio cuando terminas de servir el vino. Bien, en el canal de YouTube tenemos una pregunta, pero primero un comentario de Alejandra Belmont que coincido, pero que hace sobre, dice, el vino en lata apunta a un público más joven, compitiendo si se quiere con el de la cerveza, es una estrategia de marketing para popularizarlo, y sí, y está bien y es válido. Sí, por supuesto. Y su pregunta concreta era, si algún comensal pide destapar su propia botella para vivir esa experiencia, ¿cuál es tu opinión? Yo le doy mi sacacorcho tranquilamente y me quedo viéndolo cómo lo hace y cómo lo disfruta. A ver, yo como sommelier no he tenido la posibilidad de participar en un evento de protocolo tan rígido, como yo les decía recién, de los concursos a los cuales algunos sommeliers se someten en la parte de servicio muy, muy, muy exigentes, porque no está dentro de lo que yo aspiro como sommelier, a mí me interesan más otras cosas. Entonces, cuando yo trato de enseñar el descorche, enseño meramente lo formal, pero después yo sé que hay gente que lo hace con ruido, gente que utiliza otros sacacorchos, gente que se pone la botella entre las piernas y hace fuerza, o sea, digamos, a ver, todas son válidas. Pero no creo que estaría bueno ver a un mozo en un restaurante haciendo el servicio del vino descortando de esa forma. Por eso siempre está bueno tratar de comunicar la forma correcta y después, bueno, por supuesto, hay millones de aristas y formas de hacerlo. Pero sí, yo se lo doy, le doy mi sacacorcho, me quedo viéndolo y si me invita a una copa, mucho mejor. Hay dos preguntas que están en la familia y te las voy a unir. Alejandro dice, habiendo tantos productos en Tetra Brick, ¿por qué se relaciona a vinos de baja calidad? Y él mismo pregunta, ¿cuál es la opinión de los bag-in-box? Que bueno, contá un poquito de qué se Bueno, trata. a ver, el vino en caja, el Tetra Brick, bueno, que es una marca, pero es el vino en caja de cartón, se utiliza hace muchísimos años como envase. De hecho, la leche comenzó, digamos, a comercializarse y a venderse. Creo que fue Suiza el país que inventa este contenedor, digamos, a base de cartón, de lo que nosotros le decimos cartón, y empezó a comercializar la leche y después se utilizó para el vino. Volvemos a lo mismo, es como la lata, digamos, no es sinónimo de mala calidad, es otro tipo de envase. Ahora hay mucha tendencia a ser ecológicos en todo lo que es el uso de suministros para el vino. Entonces hay bodegas que lo están utilizando para poner más cantidad de vino, para digamos, utilizarlo por copa. ¿Por qué? Porque tienen es el recipiente que puede llegar digamos, a dar 1,5 litros de vino, tiene un pico vertedor, eso ayuda e invita a que la persona que lo vaya a consumir lo pueda hacer por copa, lo deja 15 días en ese recipiente. Digamos, se ha ido ayornando esta cosa de hablar de vino de caja con el famoso vino que nosotros todos conocemos, que lo utilizamos para comer, que sí, que esa calidad es distinta, es un vino donde se produce con más volumen,
no es un vino que vaya a ser para una cena o para degustar, pero el envase en sí es excelente para un tipo de vino que esté pensado en consumirse también nuevamente dentro de los 2 años, un vino joven, que no necesariamente tiene que tener paso por roble, que no necesita otro tipo de recipiente, pero la caja, el vino en caja, es una opción que se está incorporando por todas estas razones que yo decía, sobre todo por la parte ecológica. Bien, hay muchos comentarios que voy a omitir hacerlos porque si no se nos va a hacer muy largo, pero sí las preguntas. Karina pregunta, ¿decantar el vino en recipiente o abrirlo un tiempo antes de consumo y qué aire en botella? Me encanta esa pregunta. A mí también, aparte quien la hace me encanta. Ay, ¿quién? Así le digo. Es una fan del vino de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. A ver, yo Gran conocedora, así que ojo la respuesta. Bueno. A ver si está de acuerdo conmigo. A ver, el decanter, inicialmente, digamos, el decanter se utiliza para separar lo sólido de lo líquido, que es trasvasar el vino que está en una botella a otro recipiente y poder separarlo de estas borras, de estos partículas que han quedado en una botella donde ha tenido mucho tiempo, digamos, en guarda. De hecho, se trasvasaba, como no había luz, se utilizaba una vela, donde yo podía ver que cuando se estaba preparando la parte sólida, el cuello de la botella, yo cortaba el servicio de trasvasarlo, el líquido, en el recipiente, en el decanter, me quedaba todo limpio. Eso es una de las funciones. Lamentablemente la menos utilizada porque no tenemos vinos en el mercado o no siempre vamos a consumir vinos que necesitemos trasvasarlo. Y la otra, la más utilizada, es este famoso uso del decanter para oxigenar el vino. Y acá sí voy a abrir un paréntesis, voy a dar mi opinión. ¿Por qué? No todos los vinos se deben decantar. Los vinos jóvenes, vinos blancos, no se deben decantar. El decanter, ¿para qué me hace? Me hace pasar de un recipiente que estuvo cerrado, angosto, digamos, a otro recipiente que tiene otro tamaño, donde el vino, al trasvasarlo, se va a oxigenar. Va a haber más ingreso de oxígeno en ese recipiente. Entonces el vino se va a abrir. Yo particularmente no lo recomiendo porque me parece que esa oxigenación es un poco brusca, y yo soy de las personas que le doy cierto tiempo al vino para que se abra y descubrirlo en mi copa. Entonces, para mí, servir un vino que ha estado 10 años en botella, que ha estado 2 o 3 años en una barrica, donde necesita su tiempo para oxigenarse y abrirse y ir descubriendo los aromas, creo que la copa es su lugar, y creo que la paciencia nuestra es muy importante para esperarlo. ¿Es válido el uso del decanter? Sí, por supuesto. Lo que sí tienen que saber, que no van a encontrar el mismo producto decantándolo y después sirviéndolo en la copa, que sirviéndolo en la copa directamente de botella. Pero sí es un accesorio muy usado, y muchas veces preguntan lo mismo, ¿todos los vinos se pueden decantar? No. ¿Y se pueden decantar los vinos de mucho tiempo de guarda? Sí, y eso ya es a gusto, es muy personal. Terminamos con preguntas por ahora, así que Bueno. siga con su presentación. Y vamos, bueno, seguimos después del descorche, vamos a lo que es maridaje. Bueno, yo acá puse productos de Córdoba, por supuesto, porque la idea es hablar un poco sobre lo que es el maridaje regional. Hay muchos maridajes. De hecho, la palabra maridaje ya nos lleva a esta cosa de matrimonio entre la comida y la bebida, no importa si es cerveza, vino, tragos, o lo que sea, si es algo dulce o salado, es este equilibrio, esta combinación perfecta entre estos dos productos. Pero de esta definición, que cada tanto nos vamos como corriendo un poco, porque ¿qué es, digamos, la combinación perfecta para cada persona? Es muy subjetivo,
hablamos mucho sobre los gustos personales, o digamos, ya sea del vino, que hay gente que no consume vino blanco, hay gente que no consume vino tinto porque es alérgica, ciertos alimentos no son del agrado, entonces ser muy categóricos y dar reglas fijas en el momento de maridaje ya es algo que está quedando un poco en desuso. Cuando hablamos de maridaje es qué combino con qué. Primero pienso en el vino, primero pienso en lo que yo quiero, en lo que voy a comer, o al revés, digamos. ¿Acompaño mi comida con un vino o pongo el vino como protagonista? Eso también es muy subjetivo. A veces uno tiene un vino que es increíble, que quiere que se destaque en ese momento, y la comida va a pasar a un segundo plano, o va a simplemente acompañar sin tapar, o al revés, digamos, tengo una comida muy importante y quiero que sea protagonista y no el vino. Entonces la idea es elegir un vino, o elegir una comida que acompañe, y buscar el equilibrio. Eso es el concepto más tradicional de lo que es el maridaje. Tenemos maridajes por contraste, tenemos maridajes por similitud, y tenemos un maridaje que hoy es el que más auge tiene, que es el maridaje regional, ¿no? Que es esta cosa de poder destacar todos los productos que tengo en una misma zona. Entonces, si pensamos en forma más genérica y más general, cuando hablamos y pensamos en la Argentina, pensamos en el asado argentino con el Malbec, y digamos, siempre el Malbec mendocino como por excelencia, digamos. Eso es ese maridaje regional que donde vayamos nos va a representar. Y cuando pensamos en Córdoba, y tenemos que agasajar, ya sea en bodega, en un restaurante, o hasta en nuestra propia casa, con gente que viene de afuera y no conoce nuestros productos, y sobre todo lo que es vinos, que digamos, hoy Córdoba produce en todas las regiones, norte, sur, es muy bueno presentarlo con algo producido por nosotros. Entonces, yo pensé ciertos maridajes, volviendo a la diapositiva anterior, que pueden ir muy bien, bueno, nuestras famosas, digamos, bueno, nuestros salames de color carolla, espero que nadie se ponga celoso, son los que más me gustan a mí, van muy bien con los vinos tintos, y con los vinos tintos que no tengan tanta estructura, va muy bien para poder apreciar el salame, para poder limpiar después también la grasa que nos queda de estos embutidos con un poco de vino tinto, acompaña muy bien. Las colaciones, postre, o también a la hora del té, que se utilizan muchísimo, que es dulce de leche, son muy simples, son sabores muy simples, pero que al momento de acompañarlos con un vino producido en la misma zona, hace que la experiencia de la degustación sea distinta, sea completa, y nosotros podamos vender un producto que también lo acompañe otro producto de la misma zona, y digamos, que sea como un todo, un combo, digo yo, y no necesariamente tener que recomendar un vino de Córdoba con algún otro producto que no sea de nuestra región. Cuando hablamos también de contraste, de vino, perdón, recuerden cuando hablamos de siempre, vinos por contraste, maridaje por contraste, es también hablar sobre el maridaje regional. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en algún maridaje que no tiene nada que ver, que no vamos a encontrar un equilibrio de decir, un vino blanco con una carne blanca o con pastas, no necesariamente va a combinar bien. Yo siempre recomiendo la combinación de alguna empanada picante o alguna empanada que tenga muy bien condimentada con un vino blanco, y si es dulce, inclusive mejor. Y esos son maridajes que van por contraste, que son de la misma zona, que son regionales y combinan perfecto, porque inclusive lo hace regional la persona que vive en el lugar. Las personas que son oriundas de esas zonas consumen su vino con sus productos de toda la vida, sin necesariamente haber pensado en un maridaje regional, es la costumbre. Y yo creo que ese maridaje
se traduce un poco en un encuentro inolvidable, como dice acá un sommelier de un restaurante muy famoso, que es muy subjetivo, es muy personal, hay que corrernos de estas reglas de comidas bien condimentadas, con vinos con mucho cuerpo, o comidas más simples, con vinos más simples. Eso va bien, no nos vamos a equivocar con ese maridaje, pero si nos corremos un poco de lo que veníamos hablando antes, de probar vinos que están en lata, de probar vinos que tienen taparrosca, empezar a jugar un poco con los sabores, a incorporar combinaciones, y el mismo equilibrio lo vamos a encontrar, la zona, digamos, la región nos va a dar el mismo equilibrio, porque utilizamos productos que nacieron de los mismos lugares. Luciana, Córdoba, sí. te interrumpo con 3 preguntas interesantes, Bien. las 3. La primera, una aclaración que es importantísima. Rosana dice, en mi caso soy vegetariana, me adapto a lo que como, nuestro paladar es distinto. Digo por las fotos, para que la próxima. Bueno, perdón, la verdad que nos cuesta, y esto hago mea culpa, ¿no? ¿Cómo nos cuesta incorporar digamos, a la gente que tiene otros gustos u otras creencias, o inclusive celíacos, por ejemplo, no podrían comer nuestras colaciones, digamos, porque tienen harina, tienen trigo. Así que le pido mil disculpas, pero, digamos, toda la parte vegetariana no deja de ser insulsa al momento de la degustación. Podemos tranquilamente hacer un wok de vegetales bien condimentado, que puede acompañar muy bien un vino rosado, o un vino tinto, como un Malbec, un Bonarda bien fresco, y es una combinación excelente para hacerlo con vegetales, y no necesariamente tengo que incorporar la carne, ni blanca ni roja. Así que gracias por contarnos que sos vegetariana y poder dar un ejemplo de maridaje con vegetales. 2 maridajes te piden. Sí. Primero, las colaciones de dulce de leche, ¿con qué lo maridarías? Y la segunda es que en Córdoba con Pinot Noir. Mira, la colación, te voy a dar le voy a dar 3 opciones. Voy a dar, podemos decir nombres, marcas, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Son de Bueno, Córdoba? no, Sí. sí. No, vamos a tratar de no, para que no haya susceptibilidades. Pero las colaciones las podemos probar un espumoso, que va muy bien, para el cierre de la noche, con el brindis. Hay mucha gente que la colación la consume con el café después de toda la noche. Bueno, yo los invito a que lo prueben con el espumoso. Tradicional, con un vino dulce de nuestra uva local, la frambua, que va a quedar muy bien, dulce con dulce. Ahí hay un maridaje por similitud. Y después, si quieren algo un poco más osado, si se quiere, en invierno, todo lo que sea a base digamos, de chocolate, dulce leche, con los tintos, quedan muy bien. Así que esas 3 opciones, a mi criterio, yo las utilizaría, las recomiendo que lo prueben. Espumoso, dulce y tinto para las colaciones. Igual Muy que el buenas las chocolate 3 también. opciones, dice, y con un fortificado, agrega Julia. Muy bien. También, exactamente. También. Y el Pinot Noir nos faltó. Bueno, el Pinot Noir, para los que no conocen, es un vino de los tintos con menos estructura, sin dejar de ser un vino con una buena presencia en boca. Tiene muchos aromas muy sutiles que están siempre asociados a lo que es la fruta, pero en boca lo vamos a sentir un vino más ligero. Y yo creo que esa sutileza está buena siempre destacarla. Entonces me parece que un Pinot Noir va muy bien para lo que son comidas más tranquilas, menos condimentadas, o una buena pasta rellena, una buena salsa que tenga alguna base de alguna hierba o de carne, una boloñesa, pero no me iría, por ejemplo, a probarla con un cordero, con algo que tenga mucho más estructura esa comida, pero por el tipo de vino que es el Pinot Noir.
Después está el Pinot Noir patagónico, con el cordero patagónico, que sí lo consumen, y ahí estamos hablando también de otro maridaje regional. No es nuestro caso en Córdoba, pero bueno, el que pueda ir y viajar, que lo pruebe, porque es un maridaje regional que se consume mucho. ¿No tenemos más preguntas? Bueno. De todos modos, justo íbamos a las preguntas, pero bueno, las fuimos haciendo en el momento que esto lo acordamos con Nora para que no se pierda, porque mucha gente se olvida de preguntar, y bueno, a mí me gusta mucho más la interacción, no estoy acostumbrada a hablar y sin que me interrumpan, así que a mí me encanta que me interrumpan, y que las dudas se vayan sacando en el momento de hablar. Cierro con una cita, como empecé la presentación, que para mí el mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte. Se comparte con uno mismo o se comparte con gente. Eso también es algo que a mí siempre me gusta destacar, de que no todos los vinos caros, ni todos los vinos íconos, ni los Gran Reserva, ni los Reserva, son los únicos vinos que nosotros podemos disfrutar y que vayan a ser los mejores para nosotros. Esto es un camino que cada uno lo tiene que recorrer, encontrar su estilo, encontrar su vino, cómo probarlo, cómo degustarlo, más frío, menos frío. Digamos, mi función como sommelier siempre es tratar de explicar el servicio lo más correcto posible, pero después hay todo un mundo personal donde cada uno lo recorre como quiere. Si nos guiamos por el maridaje tradicional de pastas y carnes, nos olvidamos, por ejemplo, de Roxana, vegetariana, que no consume carne, digamos, si vamos por ese lado, es como que se cierran todas las otras alternativas y nos quedamos con que, nada, mandatos, el vino más caro es el más rico, el vino más viejo es el mejor, y no es eso. Lo bueno de todo esto es que hay que probar y hay que tomar. Ahí está el descubrimiento. Entonces, la parte teórica hay que aplicarla a la práctica. Esa es la idea. Buenísimo, Lu. Bueno, ahí está tu Instagram, para que te Instagram, sigan, para que te consulten, para que vean los posteos que haces, que son siempre muy interesantes. Y coincido 100% con vos, a probar y a probar nuestros productos, los vinos de Córdoba hoy. Miren, ahí atrás tenemos solo una muestra, es solo una muestra, no están todos nuestros vinos, y la verdad que, bueno, vos has compartido conmigo hace poquito una experiencia que casi de casualidad se abrieron 4 vinos blancos de Córdoba y que fue muy lindo cuando nos empezamos a mirar todos y dijimos, están bárbaros todos. Estamos creciendo día a día y cada vez más orgullosos de nuestros productos, de nuestros productores y de nuestros profesionales, porque creo que es toda una gran familia que acompaña este crecimiento, ¿no? Los profesionales del vino, como los sommelier, tienen un protagonismo importante en este camino del vino de Córdoba. Muchísimas perdón. No, que es nuestra función como comunicadores, ya sea la gente que vende, la gente que le gusta consumir y comunica, o nosotros los sommelier, es nuestra responsabilidad, nuestro trabajo comunicar todos los vinos de todas las zonas, de todas las provincias. Yo, que soy cordobesa, he probado vinos increíbles, bueno, con vos estos blancos que han sido sublimes, y que nos corramos siempre del mismo producto, de la misma zona, de la misma ciudad, de la misma provincia, pero no porque tengamos algo malo contra ellos, sino porque hay en otros lados. Y Córdoba produce muy buenos vinos, que se pueden conocer y competir con cualquier otro. Así que yo los invito también a que los prueben, a todos. Luciana, muchísimas gracias. Hay un montón de agradecimientos, de destacar tu charla, que estuvo bárbara, entretenida. De hecho, estuvimos 10 minutos más respondiendo preguntas, así que te salvaste de descorchar en vivo, porque las preguntas fueron suficientes para que no lo hagas. En otra ocasión, después les subo un video. Yo te quiero agradecer personalmente. Lo voy a subir. Te quiero agradecer, Nora, personalmente, por todo esto, por la convocatoria, por confiar, por la capacitación excelente que armaron.
por todas las personas que participaron como oradores, a Juan, mi amigo, que me ayudó en la presentación, si no hubiese podido hacerla así, así que espero que haya estado entretenida, después va a quedar disponible para que la quieran ver, utilizar, no hay ningún problema, la información se comparte. Así que muchas gracias y a tomar vino. Perfecto. Y si es de Córdoba, mucho mejor. Te hace bien. Te hace bien. Mucho mejor. Gracias, Luz, muchas gracias. Gracias a todos. A todos les recordamos las capacitaciones que se vienen, las pautas y recomendaciones de COVID-19 para el día 20 de noviembre a las 12 horas, los protocolos de balnearios, también para el 25 de noviembre a las 10:30, y seguimos con el ciclo de turismo rural, la próxima es el día 5 a las 10:30, el ciclo de comunidades anfitrionas responsables, el día 3 a las 11:30, y nuestra capacitación que entra en el último módulo. El lunes es feriado, con lo cual no vamos a tener clases, va a ser el miércoles. Nuestra próxima clase a las 17 horas nos va a acompañar la licenciada Romanela Paggi de Coviar también, y entramos en el rubro muy interesante para estas épocas, que es la comercialización de la experiencia enoturística en el enodestino. Cómo trabajar y comercializar en nuestros lugares. Todas estas capacitaciones son organizadas por la Dirección de Capacitación de la Agencia Córdoba Turismo, un equipo de trabajo muy interesante, @cordoba.tum.ar para contactarse con nosotros, y la página de la formación, que ya voy a ver si sigue caída para consultar qué sucede, formacion.cordoba.tour.ar. Saludos a todos y nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana largo. Gracias, Lu.